y aportar luz, aportar datos y de esta manera pues ayudar a que se acabe el hambre en el mundo, de que se reduzca la pobreza, de que los niños puedan ir a una escuela de calidad, o que los océanos... Si ya solamente hablamos de ilegales, estamos hablando de 600.000 al año. Digamos que hay mucho argumento buenista, muy superficial, y hay muy poco análisis de fondo. Ves que eso, lo que está pasando a tu alrededor, y que tú estás yendo por el mismo camino. Y dices, bueno, escarmentemos, digamos, en cabeza ajena. España, digamos, bueno, tiene unas políticas de inmigración muy etéreas, muy buenistas. El concepto que llegamos a la conclusión de que algunos lo han llamado contrabando ideológico, ¿no? Bueno, bienvenidos a un episodio más de Referentes Neos. Ya sabéis, es el producto que Neos tiene para daros a conocer un poquito más en profundidad personas o iniciativas que nos parecen verdaderamente interesantes para hacer de esta sociedad un poquito mejores, a esas personas, a esas iniciativas a las que llamamos referentes. En este caso tenemos la suerte de estar hoy con Jorge Soleil. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues nada, Jorge, para los que no le conozcáis, es el coordinador del grupo de trabajo de amenazas globales de Neos. Además es profesor en el título de liderazgo del CEU. También pertenece a varias iniciativas. Tengo aquí la chuleta: a Corriente Social Cristiana, al movimiento Provida en Cataluña, y además a dos fundaciones de carácter europeo, European Dignity Watch y el Center for European Renewal. Muy bien. Bienvenido, Jorge. ¿Me he dejado algo? Nada, bueno, tampoco se trata aquí de explicar toda mi vida y todo lo que hago, pero está muy bien, con eso ya la gente tiene suficiente. Bueno, le ha quedado a la gente claro que eres una persona muy atareada y desde luego muy valiosa, porque todos los que tenemos el placer de trabajar contigo, pues queremos tenerte. Pues muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, antes de entrar de lleno en lo que nos trae hoy aquí, que es el tema del documento Neos sobre inmigración, yo te quería preguntar, porque hay muchas personas que nos lo hacen saber, ¿no? Dicen, bueno, esto de los grupos de trabajo, ¿qué es? Bueno, pues ¿qué es un grupo de trabajo de Neos? Bueno, yo te diré que es el grupo de trabajo de amenazas globales, que es el que yo dirijo y el que conozco. No sé si hay otros que se organizan. Sí. Nosotros, digamos, en realidad lo que hacemos es pues agrupar a una serie de personas que por sus conocimientos y por sus también intereses están preocupados por cuestiones que nos afectan a la sociedad española, nos afectan a España, sí, pero que están condicionados por lo que está pasando en todo el mundo. Y entonces hemos hecho ya dos informes, pero lo que hacemos es reunirnos, a veces presencialmente, otras veces virtualmente, analizar un poco lo que vemos, que realmente pueden ser cuestiones a abordar, amenazas que hay que estudiar más a fondo, y cuando decidimos, pues vamos a meternos en esto. Entonces ahí nos repartimos el trabajo, empezamos a investigar, a estudiar, contactamos con especialistas en la materia, y al final a lo que aspiramos es a aportar luz sobre un tema importante y sobre el que nos parece que hay poca información o que la información está sesgada. Y aportar luz, aportar datos y de esta manera pues ayudar también, dar criterio a la gente pues, que sigue a Neos. Y eso es básicamente lo que hacemos. Y hay en Neos un grupo de trabajo por cada pilar, bueno, hay sobre vida, sobre la nación española y demás, pero ¿qué temas tratáis en amenazas globales? Bueno, nosotros en realidad, recuerdo en los inicios de Neos, no estaba previsto que existiésemos, ¿no? Sí. Porque no era como esos pilares, pero sí que analizándolo vimos, bueno, claro, lo que es una nación, un Estado-nación como España, ya no está aislada en el mundo y como podía ser hace siglos, sino que al final hay miles de cuestiones que se generan en organizaciones transnacionales, en la ONU, en la Unión Europea, cuestiones que afectan a un mundo global que, claro, que al final a veces tienen un impacto en nuestra vida tan grande como cuestiones
muy nuestras, ¿no? Y dijimos, oye, hay que ver cómo nos afecta todo eso de este mundo global en el cual, pues, qué decisiones se tomen en China, en Estados Unidos, en la ONU, en Bruselas. Claro, todo eso tiene un impacto sobre nosotros. Y nosotros estamos como especializados en intentar hacer estos análisis de fenómenos que no son estrictamente nacionales, sino que están afectados por esta dimensión global. Sí, Jaime Mayor Oreja, el presidente de NEOS, lo dice muchas veces, yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Que al final uno está tan sumido o ensimismado con la crisis de España, sí, que no se da cuenta que tiene trazos comunes con muchos países de nuestro entorno que están en una situación crítica al igual que nosotros. Esto es interesante porque, claro, a veces es verdad, ¿no? O sea, claro, estás muy centrado en lo que nos pasa a nosotros, pero y España tiene algunos rasgos que son específicos nuestros, propios, sí, y que no, pero hay otros que son comunes. Hay, yo qué sé, pues el problema de la demografía. Pues esto no es un problema solo de España, es un problema de todo el mundo. Y entonces mirar afuera yo creo que siempre es interesante porque puedes ver aquellos que ese problema que tú tienes, pero que ya lo tienen, digamos, con mayor intensidad, puedes ver, decir, mira, eso que les está sucediendo, si seguimos así, yo voy a acabar en unos años aquí. Y también ver no solamente la parte mala, sino la parte buena, la reacción. Mira, estos que tienen este problema, para intentar corregirlo, atajarlo, están haciendo estas cosas. Hombre, pues nosotros a lo mejor podemos empezarlas a hacer ahora, antes de llegar a esa situación de mayor gravedad. Mejor, ¿no? Si ya, lecciones aprendidas. Claro, si ya nos podemos tomar la medicina en un estadio, digamos, de la enfermedad muy inicial, oye, mejor, y así no hace falta meterse en cama y que nos ingresen en la UCI. Total. Vuestro grupo de amenazas empieza a rodar, empieza a tener componentes muy importantes y decidís que vuestra primera publicación sea sobre la Agenda 2030. Bueno, NEOS tiene un documento que está disponible en nuestra web, en neosfundación.es, y también en Amazon, si es que bueno, pues la persona que esté interesada lo quiere tener encuadernado y bonito. Resumen rapidísimo, bueno, la Agenda 2030 es el credo que el relativismo y la filosofía woke quiere imponer, ¿no?, a nivel mundial, un credo absolutamente relativista que deshumaniza a la persona y muy importante, ¿no?, para los que quieren quedarse con una parte de la agenda y no con la totalidad. La Agenda 2030 tiene aspiración de la totalidad, es decir, tú no puedes cumplir la Agenda 2030 parcialmente y decir, bueno, yo invierto en lo que nos parece bien a todos, en el acceso al agua universal. No, pero es que para cumplir la Agenda 2030 también tienes que adoptar sus posiciones sobre género o sobre familia. Dicho esto, ¿por qué la Agenda 2030? ¿Cómo funcionó este documento? ¿Qué queréis exponer? Mira, nosotros básicamente, digamos, el problema de la Agenda 2030, tú lo has dicho, pero digamos, en la opinión pública de mucha gente es que al final se quedan con los 17 objetivos y dicen, oye, pues, no sé, son cosas que en principio todos tendríamos que estar a favor. O sea, sí, yo estoy a favor de que, no sé, pues de que se acabe el hambre en el mundo, de que se reduzca la pobreza, de que los niños puedan ir a una escuela de calidad, o que los océanos estén limpios. Pues sí, pues, ¿quién no? Claro. ¿Quién no? ¿Quién quiere que los océanos sean un vertedero? Y pues nadie. Entonces el problema es que se quedan ahí, ¿no?, en ese nivel. Entonces nosotros lo que hicimos fue bajar un par de niveles más hacia abajo en todos los detalles de implantación de la agenda, ¿no? Y ahí sí que nos dimos cuenta, yo creo, de un par de cosas. Una muy importante es el concepto que llegamos a la conclusión de que algunos lo han llamado contrabando ideológico, ¿no? Que es decir, el contrabandista que mete droga en un coche no la mete escondida, pero el 95% del coche está bien, es un coche magnífico que te lleva de un lado a otro, cómodo, y es magnífico. El problema es que en las llantas lleva metido ahí droga que estás... Problemilla, ¿no? Claro, entonces dijimos, no, si es que el problema, o sea, ibas leyendo y hay
muchos aspectos, una mayoría de los aspectos de la Agenda 2030 que están bien y que tú los lees y dices, hombre, pues sí, pues perfecto, magnífico, no, nada que objetar, ¿no? El problema es que de vez en cuando, patabam, te encuentras que te meten ahí, bueno, pues por ejemplo, hablabas los derechos reproductivos, ahí se está, el aborto. Que se está hablando de aborto, están metiendo también algunas consideraciones sobre incluso con detalles muy concretos, ¿no? Sobre, por ejemplo, temas energéticos, cómo deben de organizar las sociedades, el tema de una cosa que no existe, que no está también, claro, también ahí nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Una agenda es meterle un foco, te están marcando el marco de referencia. Entonces, en el foco, en lo que tienes que abordar, por ejemplo, la familia queda fuera. La palabra, decíamos, no encontramos, la palabra padre no aparece, la palabra madre solo aparece para referirse a la madre tierra, ¿no? Entonces decían, bueno, aquí falta algo que es nuclear, que es básico, ¿no? Por ejemplo, la crisis demográfica no aparece, ¿no? Con lo cual deja de lado cosas muy importantes. Y ese contrabando ideológico donde te están colando, claro, dices, bueno, pero si tú detectas eso y lo apartas, pues ya está, ¿qué problema hay? Y entonces lo que sí que encuentras en la Agenda 2030, en sus documentos, es la insistencia explícita y clara de que la Agenda 2030 no es una propuesta troceable, sino que es un todo que, digamos, que es un bloque que no se puede trocear. No puedes elegir esto sí y esto no. Tienes que asumirlo todo. Y además, desde los organismos de Naciones Unidas que se encargan de vigilar la aplicación de la Agenda 2030, insisten, vamos a insistir en que sea todo y que no os dejéis esto que nos gusta. Porque si dijeses, no, mira, puedo elegir, bueno, pues incluso pues decía, mira, todo esto fuera el punto tal, fuera el otro y ya está. Pero no, te exigen. Y eso, cuando eres un país poderoso, por ejemplo, China se salta la Agenda 2030 en lo que no le conviene. Y quien va a Naciones Unidas y no... digamos, China no tiene, digamos, no le pasa nada. No le pasa nada, ¿no? Ahí, que lo han denunciado ya muchos cardenales africanos que lo han hablado, incluso el mismo Papa ha hablado de esto. Claro, esto se utiliza muchas veces también como una herramienta de presión, sobre todo en países pobres, en países en vías de desarrollo, en países africanos. Bueno, condicionan la ayuda al desarrollo al cumplimiento de los objetivos. Ahí sí. Y yo ahí sí que, digamos, es donde es más, donde me parece que es más grave, ¿no? Esas son algunas de las cosas que a mí, desde luego, a mí el documento me encantó, lo volvemos a recomendar. Yo era una de esas personas que decía, hombre, la Agenda 2030 tendrá muchas cosas mejorables, pero tanto como ir a por ella me parece un poco excesivo, ¿no? Y hay un ejemplo en una de las presentaciones que pusisteis de una de las ciudades donde hemos presentado el documento que me pareció clave, ¿no? Sí, para desenmascarar que no es verdaderamente una propuesta de mejora global, sino ideológica. Y poníais un ejemplo. Si mañana un país X alcanza todas las metas de la Agenda 2030, es decir, hay una igualdad entre hombres y mujeres, hay un acceso universal al agua, a la educación de calidad, a la sanidad pública y demás, pero no ha cumplido las recetas que le pone la Agenda 2030, es decir, supongamos que la igualdad total entre hombres y mujeres está garantizada en el Código Civil y en la Constitución, pero no con discriminación positiva. Tenemos un acceso universal al agua, pero no respetando las cuestiones ecologistas y demás. Ese país que alcance esas tasas no estaría cumpliendo la Agenda 2030, por mucho que alcanzase los supuestos objetivos, que es la sociedad mejor. Es decir, ellos no imponen un resultado, sino que imponen un método. Un proceso, o sea, claro. Tienes que hacerlo de esta manera, además, con mucho detalle. De hecho, hay una cosa que para mí a mí también fue una de estas revelaciones que te abren los ojos, que es decir, cuando cada año se publica de cada objetivo cuál es el ranking de los países en su grado de cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Y si tú miras los que están arriba, claro, da miedo, porque son países que no querrías tener nunca como modelo, ¿no? O sea, claro, países que son los mejores, dices el modelo, el número uno, por ejemplo, en reducción de emisiones de CO2. Coño, pues el Chad,
Claro, no emiten nada porque los pobres... Claro, dices, bueno, el otro, Corea del Norte, tal, dices, oye, En la edad de bronce teníamos emisiones claro, cero es también, horroroso. claro. Dices, bueno, pero, o sea, tú, digamos, todos los países que quedan primeros en los rankings son los países de los cuales la gente huye. Pues bueno, ya esto es, yo creo que muy, muy sintomático. Bueno, ya digo, se lo recomendamos a todo el mundo, pero hemos venido a hablar, como diría Paco Umbral, De mi libro. del último libro. Es este. Y este es el documento sobre inmigración, un tema candente, un tema que está todos los días en los medios de comunicación. ¿Por qué os lanzáis a escribir sobre este tema? Bueno, hombre, yo creo que nos lanzamos porque ahora mismo es el tema, ¿no? Es el tema que está sacudiendo a las sociedades occidentales. Y sobre el que también hay mucha, nos parecía, digamos, que hay mucho argumento buenista, muy superficial, y hay muy poco análisis de fondo y entrar en matices, ¿no? O sea, hay los que, por un lado, pues habría que Imagine, ¿no? De John Lennon, no hay fronteras, que vengan todo el mundo y viviremos todos muy felices en este mundo donde todos seremos hermanos. Y después está lo contrario, ¿no? Digamos, el decir, hoy aquí lo que hay que hacer es coger, meter a gente en aviones, repatriar a todo el mundo, lanzarlos por legal o ilegalmente fuera y tal. Y bueno, entonces es un análisis me parece muy superficial. Claro, y es un tema que nos afecta mucho, que tiene impacto sobre muchos aspectos muy determinantes de lo que es nuestra vida, y que además también, claro, aquí no estás hablando de eso, antes hablábamos de que si emisiones de CO2 o si no sé qué, aquí estás hablando también de personas, ¿no? Tanto de las personas, seres humanos que dejan sus países para venir aquí, como de las personas que están aquí y que ven que sus barrios también se llena de un determinado tipo de inmigrantes. Al final, claro, son personas, ¿no? Entonces nos parecía muy importante profundizar en el tema, ¿no? Nos parecía además que en los últimos años esto se había disparado, ¿no? Piensa que si ya solamente hablamos de ilegales, estamos hablando de 600.000 al año. O sea, el nivel, evidentemente en números absolutos, Estados Unidos, hay más inmigrantes ilegales, pero en términos de proporción con respecto a su población, España en los últimos años está recibiendo más inmigración que Estados Unidos. Bueno, habláis de que la población en España, juntando ilegales, estamos en torno a un 22% de población de origen extranjero. Entre 9 y 11 millones, ¿no? 9 tal, y 2 millones más de nacidos aquí, hijos de paz. Y estarían, sí, uno de cada 4, ¿no? ¿Este fenómeno cuándo se dispara? Porque empieza más o menos alrededor de los 2000, ¿no? ¿O lo detectáis antes? Bueno, o sea, digamos, hay, y siempre ha existido, evidentemente. En esos años empieza también, es verdad, que, bueno, pues lo que hablamos del mundo global, que la facilidad de transportes, de comunicación, esto ayuda, pero la explosión fuerte en España es de la última década, ¿eh? O sea, incluso te diría con aceleración en los últimos años. Y ahí también lo que vemos es lo que te decía antes. Claro, que en España, por unos rasgos específicos, es un problema que ya lo es, pero no tenemos el grado de gravedad que tiene ese problema, que está generando ese problema en Francia o en Alemania o en el Reino Unido. Claro, entonces tú ves que eso, lo que está pasando a tu alrededor, y que tú estás yendo por el mismo camino. Y dices, bueno, escarmentemos, digamos, en cabeza ajena y estamos a tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no nos queda mucho tiempo. O sea, yo creo que, lo decimos en el informe, yo creo que la cuestión aquí es, yo creo que el debate no es, nos parece, no es
inmigración sí o inmigración no, sino inmigración, digamos, ¿cómo? Claro, así no. Así no, ¿cómo? Entonces, ¿cómo significa qué cantidades, a qué ritmo, qué flujos, de qué orígenes, todo eso? Y eso es algo que un país, buscando el bien común del país y de su población, tiene derecho, está legitimado a tener una política activa de inmigración. Es decir, yo voy a parar aquí, voy a marcar estos límites, a estos sí, a estos no. Eso es algo que nos parece que hay que hacer de esta manera. Voy a marcar estas reglas para, por ejemplo, para el acceso a la ciudadanía, voy a marcar estas reglas, y eso es legítimo, y eso nos parece que España no lo tiene. España, digamos, bueno, tiene unas políticas de inmigración muy etéreas, muy buenistas, y además aceptamos que se incumplan constantemente. Y dice, bueno, no se puede hacer nada, lo aceptamos, y está. Con lo cual estamos renunciando a tener una política. Y lo máximo que se les ocurre es, por ejemplo, todo el tema de los menores no acompañados, de los MENAs, es trocear el problema para que así sean más pequeñitos. No, lo vamos a dar a cada comunidad y que cada comunidad espabile. Mire, el problema está, y troceándolo en 20 y tantos trocitos, sigue igual. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque tenemos por un lado lo de los MENAs y por otro, bueno, tú eres catalán y ahí los partidos separatistas catalanes reclaman la gestión en exclusiva de la inmigración, que, bueno, es inconstitucional, pero bueno, sabemos cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? O sea, que vete tú a saber lo que consiguen. Pero, evidentemente, el documento es un llamamiento a que se necesita una política de Estado nacional. Claro. Bueno, como en tantas cosas, ¿no? Sobre todo, y en tantas cosas, y sobre todo cuando ya estás abordando, porque evidentemente en un país hay opiniones diferentes, y es legítimo, no solo legítimo, sino necesario. Está muy bien que hayan opiniones divergentes y que tal. Pero cuando ese país estás pensando en cómo se mueve ante cuestiones que son de ámbito internacional, si no tienes una política de Estado, eres un país que va dando tumbos, que no tiene credibilidad alguna, y bueno, y eso es lo que nos pasa, ¿eh? Y entonces, efectivamente, el problema es grave. Tú hablabas ahora yo soy catalán, pues de Cataluña, ¿no? En Cataluña hay algunas cosas que se ven. Claro, cuando te decía yo que en España el problema ha sido no tan intenso como en otros países, a pesar de que ya tenemos unos porcentajes, como decíamos, 1 de cada 4 de población inmigrante de origen extranjero. Claro, aquí nosotros tenemos el factor Hispanoamérica. Y eso, claro, es muy lógico, porque ahí hay uno de los conceptos que utilizamos, que es ese ratio de integración, ¿no? Te iba a preguntar por ahí. Sí. Claro, tú cuando recibes inmigración, normalmente el inmigrante llega a los lugares donde están establecidos otros inmigrantes del mismo origen que él, porque es mucho más fácil para él llegar. Esto ha pasado siempre. También los españoles, cuando emigrábamos a Alemania, pues evidentemente pues llegabas y, oye, tú, pues están aquí, que están todos los de mi pueblo, que se han ido, pues vas allí y rápidamente tienes un primo, el amigo de tal, lógico, que te ayuda a instalarte, ¿no? Y a vivir. Bien, eso es normal y es natural, es lógico, eso lo hace todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando eso se va creciendo, claro, esta gente tiene un ratio de integración que es el ratio, digamos, el ritmo al cual asumen la cultura, los elementos básicos, fundantes de esa sociedad, de la sociedad que los acoge. Bien, cuando esos inmigrantes que se concentran en un área determinada empiezan a ser tantos
que tú ya no necesitas tener relación con los nacionales, con la comunidad que te acoge, se crea un gueto. Y ese gueto impide que se integren en el país. Y se van creando guetos, bolsas, y entonces de repente todo el mundo se escandaliza. En Cataluña, de repente, la semana pasada se escandalizaron de que en determinadas zonas en el Raval las niñas pues, eran tratadas como se les trata en los países islámicos más radicales. O en el Vallès, no sé si fue Tarrasa o Sabadell creo que fue, resulta que asesinan a unas niñas, a unas chicas, porque se niegan a un matrimonio concertado de su padre pakistaní y las matan. O como está sucediendo en el Reino Unido, en Francia, donde ya hay tribunales islámicos paralelos, digamos, alegales, pero que son tremendos porque imponen en esas comunidades sus leyes y tienen capacidad para hacerlas cumplir, porque si te condenan a algo, hay gente, pues, siempre se genera esa especie como de mafias, que va a hacer que tú lo cumplas. Entonces, eso que estamos viendo ya en Cataluña, claro, es muy preocupante. Y te dice, hombre, pues eso, como decíamos antes, una política activa te diría, aquellos donde ves determinados fenómenos que están surgiendo, frena esa inmigración, porque si no frenas el tamaño de ese gueto, cada vez va a ser más difícil controlarlo. En cambio, otros que se están integrando a buen ritmo, ahí puedes decir, bien, a esos puedo querer más de estos. Y eso yo creo que es importante decir que eso es legítimo. ¿Qué factores veis de facilidad de integración? ¿Religiosos, sociales, afinidad cultural? Claro, afinidad cultural, la lengua es muy importante, y yo creo que se ha demostrado claramente que el tema religión es también muy importante, ¿no? Claro, no, a ver, no significa que todo sea automático y que todo sea fácil. O sea, también es verdad lo que dice, no, la inmigración hispanoamericana, bueno, al final, cuando traes a gente de otro país, o sea, los individuos no somos seres, digamos, intercambiables, venimos con una cultura, con unos valores, con una mentalidad. Y cuando importas un porcentaje de nacionales que vienen de un país, estás trayendo gente con esa mentalidad, con esos valores. Bueno, entonces, pues yo qué sé, pues traes chinos, pues son laboriosos. Bien, pero también, pues yo qué sé, también en Cataluña hemos tenido, recientemente hubo una macro redada, que además un día me pasó al lado de mi casa, o sea, salgo yo por la mañana y me encuentro allí tomada la calle Balmes, Mossos d'Esquadra con ametralladoras, tal, digo, coño, ¿qué pasa aquí, no? Y era una macro redada donde me parece que fueron 700 Mossos al mismo tiempo contra la mafia china. Bien, o sea, bueno, tú tienes que ser conscientes de que entonces, y es verdad que la inmigración de origen hispanoamericano tiene muchísima más afinidad de idioma, cultural, religioso. No es tan exento, o sea, no es perfecto todo. O sea, porque también estamos viendo aquí en Madrid las bandas latinas, también es verdad. Tú ahí entonces tienes que ver de dónde son, de qué países, estos los voy a frenar, estos no. O sea, ahí es lo que tú tienes que manejar en ese mix. Pero vamos, que volviendo a tu pregunta, claramente yo te diría cultura, idioma, religión. Son los tres factores más determinantes. Eso que señalabas, que a mí me parece una de las principales aportaciones del informe, el ratio de integración no es una fórmula matemática, es simplemente un análisis en profundidad, ¿no? Sí. Es decir, que nadie se piense que vamos a tener una ecuación, bueno, personas que lleguen de origen tal por 3,2 periodo, no, esto no va así, sino simplemente es un análisis en profundidad. Sí, no es una fórmula matemática como las que aplicabas tú para resolver la raíz, el logaritmo neperiano de no sé qué, ¿no? Yo era de letras puras, o sea, las aplicaba francamente mal. Pero... Bueno, pues tranquilo, que no te vamos a pedir eso. Pero lo que sí hay, digamos, sí hay algunos factores que te hacen saltar la alarma sobre que allí no se están integrando bien. Entonces, tú tienes, por ejemplo, cuestiones de
cuestiones de endogamia. ¿Cuántos se siguen, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes de la comunidad pakistaní, qué porcentaje de pakistaníes nacidos en España cogen un avión, se van a Pakistán, son todos matrimonios acordados, se casan con alguien de su pueblo que no han visto en su vida y que vuelven con esta voluntad cero de integrarse. Entonces, si ese ratio, si ese porcentaje es altísimo, si estamos hablando de porcentajes de más del 80%, ya se ve que allí está fallando algo. Que eso están viviendo como en una sociedad paralela, el tema del multiculturalismo, que son como islotes, como si la sociedad fuesen islotes ajenos los unos a los otros, que conviven más o menos. Tienes cuestiones también de delincuencia. Tienes cuestiones también, tienes el ratio de desempleo. A nosotros nos llamó mucho la atención cuando descubrimos que el ratio, los niveles de desempleo de los inmigrantes en España son superiores a los de los nacionales. Porque en principio dices, bueno, no sé, el que viene para cubrir unos puestos de trabajo que existen. Ya sé, entiendo que a lo mejor viene y después hay un cambio y hay una crisis, como una crisis económica en el 2008, tal, y hay algunos que se han quedado en el paro, pero digamos, lo que yo me esperaba es que fuese una tasa de desempleo marginal, pequeña, de gente que hay, y resulta que no, que es más elevada. Ahí ya también empiezas a ver disfunciones. Eso además, si lo analizas por origen, también se ven también cosas, por ejemplo, el ratio de la tasa de desempleo de los chinos, de los de origen chino, es muy baja. En cambio, de los africanos es muy alta. También es verdad que aquí tendríamos que ver temporalidades, etc. Sí. O sea, ya hay que... Pero esto es lo que hay que hacer, digamos, entrar en el detalle fino. Entonces, no es un ratio de una fórmula, pero sí hay datos, digamos, estadísticos que te pueden indicar bastante bien si la cosa funciona bien, mal, o si está mejorando o si está empeorando. O sea que la integración es el antónimo conceptual del multiculturalismo. Claro, el multiculturalismo dice, oye, no, aquí al final España será una especie de... Es un espacio geográfico donde conviven cada uno en su gueto, un gueto de musulmanes magrebíes, un gueto de chinos, otro gueto de musulmanes subsaharianos, otro gueto de centroamericanos, otro gueto, yo qué sé, de argentinos, que son bastantes. Sí, son todos bienvenidos. Sí, aunque ahora, en principio, ya no tendrían tantas razones. Sí. Ahora igual dentro de unos años, por desgracia, empezamos a ver argentinos que se regresan para allá, ¿no? Tal como van las cosas en Argentina y en España. Pero bueno, y son sociedades, digamos, que lo que tienen en común es que conviven en un espacio geográfico y poca cosa más. Cada uno, digamos, vive, se casa, tiene sus amistades, sus actividades dentro de su gueto. Esa es una concepción que yo creo que es muy negativa y que quiebra las sociedades. Había, no recuerdo ahora un documental, pero me impresionó muchísimo hablando de esto. El modelo americano y el modelo europeo de inmigración. Entraban las cámaras en una clase cualquiera de los Estados Unidos y le preguntaban a los chicos, ¿de dónde sois? Y todos decían americano, pero de origen coreano, de origen hispano, de lo que sea, ¿no? Entraban en un aula en Francia, le preguntaban a los chicos, ¿de dónde sois? Y ninguno respondía francés. Argelino, yo soy argelino. Yo soy tunecino, yo soy senegalés, yo soy... Incluso decían africano, o sea, porque ya había hijos de senegalés y tunecina, entonces como que no sabían, ¿no? Esto es la verdad que tremendo. Una de las cosas que señaláis en el documento es que hay un cuerpo doctrinal, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, que también pone alternativas a esto encima de la mesa. Sí, o sea, claro, obviamente la doctrina social de la Iglesia te ayuda mucho, ¿no? Yo creo que ahí la doctrina social de la Iglesia te ayuda a entender y a ver bien el problema. Y te da pistas, o sea, y te da por dónde van. Ahí hay una cosa siempre también muy, muy importante, que es la doctrina social de la Iglesia y también es derecho
derecho internacional, ¿no? La distinción entre inmigrante y refugiado. Clave, sí. El refugiado es una persona que tiene que huir de su país porque está en juego su vida o su libertad, y esa persona, pues obviamente hay que acogerla. O sea, no le puedes enviar de vuelta, ¿no? Como a su país, porque lo va a pasar mal allí. Ahí lo único que tienes que realmente ver que sea cierto, ¿no? Que no haya fraude. Pero claro, bueno, se ha abusado del término refugiado. Claro, refugiado aquí es... Bueno, y después ya algunos, claro, han ampliado el concepto a cosas, refugiado climático, ¿no? Pues ya no se sabe lo que es, ¿no? Aquí cabe todo el mundo, ¿no? Y después está el que decide dejar su país porque piensa que va a llegar a otro país donde va a poder, pues, tener una vida mejor, materialmente, mayor prosperidad, que está, digamos, es legítimo que intente hacerlo, pero, y digamos, lo que la doctrina de la Iglesia insiste también mucho, ha sido también un poco el debate que está yendo también en Estados Unidos, es decir, muy bien, pero el Estado receptor de acogida, que tiene la obligación de, primero, siempre, de tratar con dignidad a todas las personas. Eso siempre. Pero eso no significa acogerlas, porque si no, digamos, hay un límite. O sea, hay un límite. Hay un límite. Deber de acoger. Claro, porque hay un límite, porque dices, bueno, al final yo puedo ser muy generoso, pero llega un momento que no caben más, porque si cabe más tengo problemas que van a afectar a todos los nacionales y a todos los inmigrantes que he acogido, ¿no? Porque va a colapsar los servicios públicos, porque pongo en riesgo ciertos... Entonces, y ahí, claro, ese límite es difícil, porque tampoco no hay fórmulas matemáticas. ¿Cuántos son? ¿Son 20.000 al año o son 200.000 al año? ¿O son 2 millones al año? Pues mire, dependerá y hay que verlo. Y eso precisamente es lo que el gobernante, su tarea es esta. El gobernante, que actúa con prudencia, tiene claro cuáles los principios y los tiene que aplicar y tiene que decir hasta aquí. Y eso es tarea del gobernante. No es tarea, como a veces parece, digamos, de un obispo. El obispo lo que tiene que recordar es siempre esos principios. Y si el gobernante se olvida, recordárselos. Y si en algún caso a alguien se le trata, digamos, objetivamente, de una manera que atenta contra su dignidad, también. Pero si no, eso es algo que es propio del gobernante, si no sería un cesaropapismo en el cual gobernasen los obispos, que yo creo que no, que ni siquiera ellos estarían de acuerdo con ello. Lo que pasa es que a veces se les olvida, y yo creo, y entonces yo creo que es importante que eso sea el gobernante quien lo establece. Bueno, y la doctrina social de la Iglesia establece también que el primer derecho del migrante es no emigrar, es decir, claro, reconoce que la inmigración supone un proceso de desarraigo personal, separa familias, deja a personas perdidas en el mundo, ¿no? Y que lo primero que se debe garantizar son las condiciones en origen. Claro. Esto está clarísimo. O sea, hay situaciones en las que son un escándalo y en las que a veces pues, nos gastamos dinero. No sé, últimamente han salido noticias de estas de que, pues yo qué sé, pues el gobierno de España ha pagado no sé cuántos cientos de miles para pagar psicólogos para los de Hamas, ¿no? O cosas de estas que dices. O en Cataluña la Generalitat es muy generosa financiando, por ejemplo, programas de ideología de género en Hispanoamérica. Dices, ¿no? Un programa de unas, pues no sé qué, de género en unas escuelas en la zona de la Amazonía peruana. Y dices, bueno, y a lo mejor esas ayudas, que es otro tema, cómo hacerlo para que realmente ayude a que estos países prosperen, ¿no? Eso está clarísimo. Ahí sí que también, pero hay que tener en cuenta también una cosa que parece paradójico, pero
pero hay que tenerlo en cuenta para saberlo, lo cual no quiere... O sea, yo creo que hay que ayudar a que los países que están en situaciones de miseria, de guerra, pues puedan salir para que la gente no tenga que marcharse. Esto es un deber clarísimo. Paul Collier, que lo hemos estudiado bastante y que catedrático en Oxford, que ha estudiado muy bien estos temas, dice una cosa que parece contraintuitiva, pero que es interesante. Cuando los países en vías de desarrollo empiezan a mejorar económicamente, la inmigración hacia Occidente se incrementa, aumenta, no se reduce. Dicen, hombre, ¿por qué? Si están mucho mejor ahora en su país. Dice, porque aunque estén mucho mejor en su país, todavía la distancia, cómo estarían en Europa, es grande, y ahora, como están mejor, tienen más dinero y tienen más posibilidades de pagarse, de invertir en pagarse lo que cuesta venir a Europa. Con lo cual, inicialmente, aunque mejoren, hay un efecto llamada, sí, que hay que tenerlo en cuenta y que no pasa nada. También es un efecto llamada, claro, dices, ¿por qué están tan bien aquí? Dices, hombre, pero si están aquí bien, a veces con unos trabajos duros y en unas condiciones... Pero aquí, sobre todo, que esa es otra cuestión importante, es todo lo que es el estado del bienestar nuestro, que para ellos, digamos, la medicina, la educación, es muy atractiva, porque ellos en sus países de origen, aunque mejoren económicamente, pues según qué enfermedades, pues los tienen mal, porque la medicina está, por ejemplo, mucho peor. Hablábamos de la integración. A mí hay una cosa que me sorprende de los que defienden. Recuerdo un artículo en el diario El País hará unos meses que decían que la nueva palabra de moda en el fascismo era integración. O sea, que era fascista procurar la integración, ¿no? A mí me resulta sorprendente que una persona huya de un país que con sus cosas buenas y sus cosas malas lleva a esa persona a una situación sin salida y nuestra respuesta sea crear las condiciones para que se produzca ese ecosistema de ese mismo país aquí, ¿no? Claro. Con lo cual, dentro de replicar este sistema disfuncional que le ha hecho huir, replicarlo en nuestro país. Eso es tremendo, ¿no? Pero sobre todo, hablando de integración, habláis de riesgos. Es decir, si no se consigue la integración, hay una serie de riesgos. Tú hablabas de algunos, delincuencia, tú hablabas de fracaso escolar, de desempleo. Esto implica riesgos para el propio migrante y para la sociedad que lo acoge, claro. Claro. Bueno, yo de esto de integración... vamos, es una palabra, por ejemplo, que la izquierda francesa desde hace más de un siglo emplea, pero bueno, ahora como todo el mundo es fascista, pues ya también los socialistas de toda la vida, comecuras de principios del siglo francés, resulta que también eran fascistas, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que bueno, pasan. A Picasso se le ha negado un gran homenaje nacional porque era machista y fascista. También todos. Bueno... esta locura. Pero, claro, o sea, evidentemente el impacto negativo sobre la población autóctona, pero claro, el impacto negativo también es sobre una parte muy importante de los propios que han dejado sus países y han venido a España para llevar una vida mejor, porque... quedan afectados, quedan en esas bolsas de pobreza, de marginalidad. Por eso, algo que en Estados Unidos algunos se sorprenden mucho de por ejemplo, el boom de voto a Trump de gente de procedencia hispanoamericana. De los latinos. Claro, ¿por qué? Porque dicen, oye, yo es que he venido aquí precisamente para no tener que aguantar que se nos meta, por ejemplo, el tren de Aragua, que son estos narcos venezolanos, que sé que se están metiendo como ilegales por la frontera y que ya se han establecido, joder, yo que me he ido y ahora los vuelvo a sufrir aquí, hombre, y por eso los que dicen no, que sea una migración controlada, que sepamos quién entra, pues han sido los emigrantes. Es que la gran mayoría de emigrantes, claro, quieren porque además, claro, cuando dices pasan cosas de estas, normalmente la sospecha recae en todos ellos como conjunto. Y hay muchos que dicen, yo no quiero tener nada que ver con este. Entonces, evidentemente. Yo creo que además aquí con este rechazo a la integración nace del rechazo ideológico a reconocer que nuestra civilización es mejor. Claro, yo creo que ahí
Este es el tema, ¿no? Yo creo que la izquierda busca un aliado, aunque sea contra natura, para derribar el orden establecido, ¿no? Y bueno, pues ellos, evidentemente, de otra cultura completamente contradictoria a la que nosotros tenemos, pues... Entonces, nosotros hay que decirlo muy claro, nuestra civilización es mejor que la vuestra. Además, por eso venís vosotros aquí y nosotros no nos vamos para allá. Ha producido condiciones de vida mejores. Y vosotros tenéis que respetar eso. Eso está también en el catecismo. El deber del inmigrante a respetar y valorar los factores fundantes de nuestra sociedad. Eso está. No puedes llegar a decir, llego aquí como inmigrante y esta sociedad es un desastre, es opresiva, es discriminatoria, sois todos unos fascistas. Pues mira, pues vuélvete, porque si no te gusta, nadie te obliga, has venido porque has querido. Entonces, y nosotros que estamos aquí, decimos, oye, bienvenido, magnífico, podrás aportar mucho, pero en este marco, que es el marco que nos ha dado una sociedad libre y próspera, y mejor que la tuya de origen. Sí. ¿Que hay cosas que podrás aportar? Por supuesto. Oye, y que hay elementos de estas sociedades que son valiosos, por supuesto, pero como conjunto, yo siempre digo, la nuestra es mejor. Hay una anécdota que ejemplifica muy bien nuestra timidez en este sentido, que se hizo famosa hace tiempo en España. Es que los reyes de España fueron de visita oficial, no me hagas mucho caso, creo que a Irán, y se hizo famosa una foto de la reina Sofía con un velo cubierta para saludar al líder iraní, ¿no? Y dijeron, bueno, pero es que estamos en su casa, tendremos que hacer lo que ellos establecen, ningún problema. Y luego la visita se devolvió y vinieron a España, ¿no? Y entonces, cuando fueron a entrar a saludar a los reyes, le dijeron los del protocolo, no me quiero equivocar, pero creo que eran iraníes, ¿no? Dijeron, bueno, la reina se tiene que cubrir. Y dijeron, como nosotros, en nuestra casa, en la zarzuela. Bueno, pues la cosa fue tan a más que la reina no estuvo en la recepción. Para evitar un incidente. Claro, pero si nosotros fuésemos fuertes en nuestras convicciones, les hubiéramos dicho, pues qué lamentable. Aquí no lo hacemos así. Aquí no lo hacemos así, el aeropuerto de Barajas está justo aquí al lado, ¿no? Pero bueno. Europa. Hablábamos de que esto es una cuestión nacional, que necesitamos una política de Estado. La inmigración empieza a ser el tema europeo y además Europa empieza a fallar tratando este asunto. Sí, yo te decía antes que en España todavía estamos a tiempo. Y yo empiezo a pensar que hay ciertos países de Europa que hay dudas. Yo no voy a decir que no estén ya a tiempo, que estén condenados, pero que hay dudas de que estén a tiempo. Y cuando digo a tiempo, claro, digo de resolver las cosas pacíficamente, ordenadamente, justamente. Sin grandes A mí me impresionó, me impactó mucho un amigo francés hace un año. Él vive cerca de Marsella, que es una zona con muchísima inmigración, con muchos problemas. Y yo, en aquellos días hablaba en Francia, en la prensa francesa, el fantasma de si puede haber una guerra civil en Francia, ¿no? Y le pregunté, oye, un poco exagerado, ¿no? Esto de la guerra civil, ¿tú cómo lo ves? Y me dijo, efectivamente, pero no es que sea exagerado, no, se queda corto. Me dijo, no, y me quedé helado, me dijo, no va a haber guerra civil, porque una guerra civil es dos facciones de un pueblo que luchan por la hegemonía en ese pueblo. Sí. Digamos, aquí hay dos pueblos. Me lo dijo así muy crudamente, me dijo, están los musulmanes y están los franceses. Y son dos pueblos que luchan por un espacio geográfico. Sabemos perfectamente qué barrios, qué zonas, qué pueblos son musulmanes y qué barrios son franceses. Y los de la extrema izquierda que apoyan a los musulmanes, pero son franceses, estos viven en los barrios franceses, no viven en los barrios musulmanes. Y bueno, y es una guerra de posiciones. Claro, yo dije, bueno, esto digamos, socava las dinámicas sociales de un país. O sea, esta situación me pareció tremenda, que se puede discutir si exageraba, pero algo de esto hay. Y yo creo, claro, que en España, gracias a Dios, me parece que todavía no estamos en eso. No estamos en eso. Es verdad que en Cataluña hay algunas localidades donde casi, tengo anécdotas de gente que dices, bueno, pues ya es un barrio donde pues hay barrios, conozco una persona, mujer,
de baja maternal, sale a pasear con su hijo, entra en una cafetería, en un bar para tomarse un café, y es un bar donde ya todos son hombres musulmanes y a ella no le sirven. Eso ya está empezando a suceder. Y entonces, bueno, tiene que reclamar, pero eso son cosas muy marginales en España todavía. Entonces, digamos, en Europa sí que creo que hay lugares donde la situación es terrible ya. ¿Es casual que sean Cataluña y quizá el País Vasco las comunidades donde más problemas está habiendo de este tipo? Bueno, yo creo que, hablando de ratios de integración, hemos hablado de cultura, lenguaje, religión. Hay, evidentemente, pues yo qué sé, pues inmigrantes del este de Europa, de Hispanoamérica, son más fáciles de integrar, los asiáticos más difíciles, pero todavía y en el extremo de la dificultad, el gran elefante que está en la habitación y que nadie se atreve a nombrar es el Islam, ¿no? Entonces, los inmigrantes de religión musulmana pues tienen unas características que los hacen mucho más difíciles de integrar, y sobre todo cuando además es masiva. Cataluña, durante muchos años, los gobiernos nacionalistas en la Generalitat intentaron incentivar la emigración básicamente del norte de África, magrebí, musulmana. No hispanohablante. No hispanohablante, porque pensaban que el hispanohablante, el inmigrante que venía de Hispanoamérica, digamos, iba a ser más reacio, que asumiese postulados del nacionalismo catalán. En cambio, el musulmán que viene del Magreb no tiene ningún tipo de vinculación afectiva con la idea de España ni nada, no comparte un idioma, con lo cual, claro, ¿qué está pasando? Que eso ha sucedido durante un tiempo. Y es verdad, tú lo ves pues en algunas localidades donde, por ejemplo, Esquerra Republicana ha tenido candidatos musulmanes a la alcaldía, en Martorell, por ejemplo, etcétera, y donde ha habido como una especie de pacto, de decir, oye, la comunidad musulmana vota a partidos nacionalistas a cambio de que les dejéis. Bueno, lo que pasa es que eso, cuando empieza a tomar una dimensión ya más grande, se quiebra. Y es lo que estamos viendo en Ripoll y con la aparición de Silvio Oriols y este partido anti-inmigración, nacionalista, pero anti-inmigración, ¿no? ¿Por qué? Porque se les ha ido de las manos. Me interesan, ya vamos terminando, dos ideas clave que dais en el informe, explicarlas bien. Decís que la inmigración no es una solución para la crisis demográfica y que la inmigración no es una solución para la sostenibilidad de las pensiones. Argumentos recurrentes en el debate público, ¿no? Entonces, ¿por qué no es la solución para la crisis demográfica? Mira, digamos, lo que hace la inmigración es enmascarar a muy corto plazo la crisis demográfica. Pero no es la solución, primero, porque los españoles, primero porque hay todo un problema de soledad cada vez mayor en los españoles. El inmigrante que viene no va a darle compañía ni a ser el hijo que no han tenido. Eso no lo va a ser. Con lo cual, todos los problemas vinculados a la soledad, se está empezando a ver, por ejemplo, muertes terrible. Que la gente se muere y los descubren, viven solos, los descubren semanas después porque huele mal o no sé qué, y entran. Esto que ya estamos empezando a verlo recurrentemente no lo soluciona la inmigración. No es el hijo que no has tenido, y tampoco, y es que además esta persona, claro, está el problema de la inversión de la pirámide. Por eso te digo, momentáneamente puede parecer, pero esa persona que es inmigrante, al final, él también va a sostener a su familia en su origen, incluso muchas veces va a reagruparlos aquí. Con lo cual, cuando va a tener, digamos, claro, si fuesen inmigrantes que hubiesen nacido, los hubiese tenido la cigüeña, y los trae la cigüeña, salen aquí, no tienen familia, no tienen padres, no tienen madres, no tienen hermanos, no tienen hijos, no tienen nada, pues mira, sí, es como el hijo que no he tenido. Pero esos inmigrantes
tienen padres, tienen madres, tienen obligaciones, hay reagrupación familiar, con lo cual al final la pirámide sigue siendo invertida. A lo mejor puedes reducirla ligeramente, 1 grado, 2 grados, pero, digamos, no va a solucionar ese problema de colapso y de pirámide invertida. O sea, que lo que hacen es básicamente aumentar las remesas a sus países de origen, sosteniendo a su familia de origen. Que es lo que tienen que hacer. Claro que sí que lo hacen, y lo hacen y muy bien. Sí. Claro, por supuesto. Pero no vienen aquí. Claro, y eso... Claro, y viene vinculado también al tema de la sostenibilidad de las pensiones, y yo diría del estado del bienestar. Claro, al final no solamente no refuerzan el estado del bienestar, no refuerzan las pensiones, no refuerzan la sanidad pública, sino que la erosionan más. ¿Por qué? Porque entran en nuestra sociedad y mayoritariamente los trabajos que tienen son de rentas en los niveles más bajos. Hay alguno que es ingeniero nuclear, que tiene un sueldo altísimo, pero en general son niveles de cualificación de ellos, que es los que vienen de sus países, con rentas más bajas, que son las que aportan menos porque son rentas más bajas, son los que aportan menos al sostenimiento de la seguridad social, y además, también por el tema de reagrupación familiar, son los que meten muchísima más presión sobre los servicios públicos. Claro, son clases pasivas esencialmente, ¿no? Claro. Es decir, ellos son proveedores de pacientes de la sanidad pública, de los servicios de desempleo, de los subsidios por desempleo, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, Jorge, pues nada, les recordamos a todo el mundo, aquí tienen el informe NEOS, Inmigración en España, buenismo, eficacia, un título sugerente. Nosotros apostamos por la eficacia. Eso es. Informe para el buen gobierno en España de inmigración y la extranjería. Más allá del diagnóstico, yo creo que es muy interesante de este informe las propuestas, ¿no? Hay una serie de propuestas dirigidas a los que tienen que hacer política de Estado que ojalá nos oigan, pero en cualquier caso para el público en general es muy importante estar informado y saber qué nos estamos jugando, ¿no? Yo que sí, y además yo soy bastante pesimista, tengo un punto de optimismo, porque es que incluso, mira, en Dinamarca un gobierno socialista sí, hombre, está cambiando y está asumiendo muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, propuestas que están aquí, porque, digamos, todavía tienen como un cierto sentido de supervivencia. Sí, absolutamente. Disponible el informe en neosfundación.es y además en Amazon. Quiénes nos despedimos siempre en Referentes, Jorge, preguntando ¿quién es tu referente? ¿A quién crees que deberíamos entrevistar? ¿A quién le pongo en el compromiso de venir aquí? Eso es. Mira, yo creo que, yo no sé si... yo, como has dicho, colaboro ahí en Cefas, en el CEU, en el programa de liderazgo, y ahí el impulsor de todo esto es Elio Gallego. Ajá. Y a mí Elio me parece que es una persona que dice cosas muy interesantes. Pues nada, Elio, ya te han comprometido, es cosa de Jorge. No me lo perdonará. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Te seguimos en redes, en plataformas. Y gracias a vosotros. Seguimos trabajando. Gracias. Venga.